Gestión unificada de intervención, apoyo y reconocimiento segunda víctima, GIAR, Clínica Palermo 2020. El día de hoy realizaremos la socialización del programa a través de esta herramienta virtual. Vamos a identificar algunos términos clave que hacen referencia a la política de seguridad del paciente. Se realizará además una reflexión y una introducción. Definiremos los objetivos del programa. Realizaremos la conceptualización del término teniendo en cuenta los estudios antecedentes. Abordaremos efectos emocionales, situaciones de riesgo que se han identificado como de difícil afrontamiento, las diferentes etapas que se pueden presentar en el proceso de afrontamiento emocional de un evento adverso con consecuencias graves en los profesionales de la salud, los derechos de la segunda víctima, las acciones recomendadas como par y como institución, además de la definición del programa de atención por psicología al colaborador. Presentaremos los siguientes términos clave que les recuerdo hacen referencia a la política de seguridad del paciente. Intente definirlos antes de leer su conceptualización. Riesgo. Es la probabilidad de que un incidente o evento ocurra. Incidente. Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica y que no le genera daño al paciente, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. ¿Cuántas veces en nuestro día a día ocurren incidentes que no son informadas al sistema de gestión? Evento adverso. Es una lesión o daño no intencional causado al paciente por la intervención asistencial y no por la patología de base. Lo podemos entender como cualquier proceso asociado a la asistencia sanitaria que tiene consecuencias negativas para el paciente. Puede ser desde un malestar que pasa a lo largo de pocas horas o hasta la muerte. Evento adverso prevenible es una lesión o daño no intencional causado por una intervención que es ejecutada con error. Un evento adverso no prevenible es una lesión o daño no intencional causado por una intervención asistencial ejecutada sin error. Y un evento adverso centinela es un tipo de evento en donde está presente una lesión grave. Puede ser la muerte, un daño físico o psicológico en el paciente y es de carácter permanente. Ahora bien, sufrir un daño como consecuencia de la atención sanitaria es lo último que espera un paciente y su familia cuando ingresa en un centro sanitario. Causar un daño físico o psicológico es lo último que desea cualquier organización. Y también es lo último que espera un profesional en su quehacer diario. No obstante, tenemos que tener en cuenta que dichas situaciones ocurren día a día y en muchas ocasiones no estamos preparados para afrontarlos. Tome unos momentos para reflexionar. ¿Cómo se concibe el error dentro de la institución? ¿Qué pasa entre los profesionales cuando ocurre un evento adverso grave? ¿Existe en la institución una cultura punitiva? Cuando ocurre un evento adverso, ¿cómo reaccionamos como equipo de trabajo? ¿Nos culpamos entre nosotros? ¿Asumimos la responsabilidad como equipo o se la atribuimos a una persona? ¿Qué le decimos al paciente y quién lo hace? ¿Se habla abiertamente de lo ocurrido? ¿Existe una cultura de transparencia en la institución? ¿Y quién es el encargado de informar al paciente? Si bien es evidente que los eventos adversos graves tienen mayor impacto de cara a los pacientes y sus familias, ellos no son los únicos que se ven afectados, considerando que dichos eventos generan un impacto negativo en los profesionales involucrados, que se caracteriza por generar respuestas de ansiedad, frustración, culpa, desconcentración, labilidad emocional. Estas respuestas representan no solo un detraimiento en el cumplimiento efectivo de sus funciones como profesionales, sino también un deterioro en las diferentes esferas de su calidad de vida. La Clínica Palermo, en su compromiso por continuar fomentando una cultura de seguridad y con ella brindar respuestas al colaborador, ha creado el programa de atención a segunda víctima GIAR, teniendo en cuenta que los eventos adversos tienen repercusiones para los profesionales y muchas veces estos quienes deben procesar sus reacciones emocionales por su cuenta. Los objetivos de nuestro programa son desarrollar un programa de atención
a segunda víctima para reducir el impacto en la esfera personal, familiar y profesional que pueden tener los eventos adversos en las personas que brindan asistencia sanitaria. Dentro de los objetivos específicos, queremos aumentar la conciencia institucional sobre los efectos que tienen los eventos adversos en los profesionales por medio de estrategias de sensibilización y capacitación. Impulsar además el servicio de psicología para el colaborador en la Clínica Palermo, además de promover un equipo de voluntarios dentro de las diferentes unidades que puedan brindar el soporte inicial a las segundas víctimas y derivarlas a asistencia por psicología. Vamos a definir quiénes son las víctimas ante un evento adverso. La primera víctima es el paciente y su familia. El término segunda víctima ha sido definido en el año 2000 por el doctor Albert Wood como aquel profesional que participa de alguna forma en un evento adverso, inevitable y que queda con trauma emocional asociado a dicha experiencia. Susan Scott amplía el término y lo define como todo proveedor de servicios sanitarios que participa en un evento adverso a consecuencia de lo cual queda emocionalmente traumatizado. De esta manera cambia su forma de interactuar con otros pacientes, afectando su calidad en la prestación de sus servicios. La tercera víctima es definida como la institución que puede verse afectada ante la ocurrencia de eventos adversos. ¿Qué dicen los datos? Considerando estudios antecedentes sobre la ocurrencia de eventos adversos que generan impacto emocional en el personal médico y asistencial, se identifica una muestra de 2.637 médicos canadienses en donde se halló que entre un 28 y un 57% de ellos reconocen haber cometido un error clínico con consecuencias graves para uno o más pacientes, además que dichos eventos generaron respuestas de ansiedad. Un 90% de estos médicos consideró que su hospital o centro sanitario nos ofrecía un soporte para mitigar dichas respuestas. En España, un 62% de profesionales en atención primaria y un 72,5% de profesionales en hospitales reconocen haber experimentado ser segundas víctimas directamente o bien haber sido referidos a un colega en los últimos 5 años. Esta encuesta se aplicó a un total de 1.087 profesionales sanitarios. Los datos de los estudios ENEAS y APEAS ponen de relieve que el 15% de los profesionales sanitarios se ven involucrados en un evento adverso cada año. En lo que respecta a atención primaria, sitúan la media de eventos adversos en los que se ve involucrado un médico mensualmente en 7. Los datos del estudio IVEAS desarrollado en 5 países de Iberoamérica indican que de 11.555 casos, de cada 100 pacientes, 7 fallecieron a causa de un evento adverso. 17 presentaron discapacidad permanente posterior al evento, 12 presentaron una lesión significativa y 64 presentaron una incapacidad o lesión leve que incrementó la instancia hospitalaria. Las situaciones de riesgo que pueden afectar emocionalmente a los profesionales son generar un daño a un paciente con vinculación personal con alguien en la institución, un evento clínico inesperado que afecta a un paciente pediátrico, la muerte inesperada del paciente, daño al paciente que le genere secuelas permanentes, múltiples pacientes con resultados adversos dentro de un corto periodo de tiempo en la misma unidad, la notificación de litigios y el profesional que se enfrenta a la muerte por primera vez. Las consecuencias emocionales en los profesionales después de un evento adverso con consecuencias graves o muy graves varían de persona a persona. Se pueden dividir dichas respuestas en respuestas emocionales, cognitivas, comportamentales y respuestas físicas o fisiológicas. Asociado a la respuesta emocional vamos a destacar sentimientos de miedo, baja autoestima, labilidad emocional e irritabilidad. Dentro de las respuestas cognitivas se destaca la dificultad para concentrarse y dificultades en la toma de decisiones y la reexperimentación constante o pensamientos asociados al evento de manera repetitiva. Las respuestas comportamentales están asociadas a conductas de evitación. La persona ya no tiene o no quiere tener contacto con pacientes que le recuerden al paciente a quien le ocurre el evento adverso. Reduce sus actividades de ocio, reduce además su rendimiento laboral y tiende a aislarse. Las respuestas físicas están asociadas a fatiga, somnolencia, insomnio, dolores de cabeza y cambios significativos en hábitos alimenticios. Debemos resaltar que la segunda víctima con frecuencia
Se siente totalmente responsable por el resultado del paciente. Se siente que le ha fallado de manera personal al paciente y su familia y no se siente en capacidad para atender a otra persona similar al paciente con quien ocurrió el evento adverso. En muchas ocasiones, el profesional puede desertar de su rol. Se sospecha que la afectación es distinta entre hombres y mujeres, considerando este último como el colectivo más vulnerable. Dentro de las etapas del proceso de afrontamiento emocional destacamos una respuesta inicial y una respuesta posterior al evento. Dentro de la respuesta inicial vamos a identificar caos o respuesta al incidente, en donde lo que busca el profesional es estabilizar al paciente. Presenta una oleada de emociones y preguntas comunes como ¿por qué sucedió el evento y qué pasó? Una reflexión no pertinente en donde el profesional reevalúa una y otra vez la situación y tiende a aislarse, a revivir el evento una y otra vez en su pensamiento. Presenta sentimientos de insuficiencia interna, pensamientos automáticos e intrusivos de culpa e incompetencia. Búsqueda de respaldo. El profesional asume el evento y lo acepta. Sin embargo, debe hacer frente a rumores si se presentan y en esta etapa presenta miedos y dudas sobre sus capacidades como profesional. Hay otra etapa que se define como resistiendo el proceso. Es una etapa en donde el profesional toma conciencia de la gravedad del evento y responde a los por qué del mismo. Debe interactuar con otros implicados, además de comunicar el evento al paciente o su familia. Las preguntas asociadas a esta etapa son: ¿cómo documento lo ocurrido? ¿Qué pasará conmigo ahora? ¿Con quién debo hablar? Y se pregunta de manera constante si va a perder su trabajo. Buscando apoyo emocional, hace referencia a la etapa en la que el profesional se plantea si requiere recibir ayuda. Busca consuelo en sus compañeros y en su grupo de apoyo o familia. Se plantea la ayuda además de un profesional y se pregunta qué pasó con sí mismo ese día, qué estaba haciendo mal y por qué actuó de esa manera. Existe también una etapa de resolución posterior al evento, en donde se resuelve y se entrega la situación a mediano y largo plazo. Susan Scott ha definido tres modos. Una es el abandono del rol profesional. La siguiente es una supervivencia insegura frente a pacientes con la misma condición del paciente que presentó el evento adverso. Y la otra es una superación en donde el profesional asimila la experiencia y comienza a ser un ente activo en la seguridad de los demás pacientes. Debemos definir además los derechos de la segunda víctima. Tiene derecho a ser tratada con respeto dentro de la institución. Tiene derecho a un tratamiento justo desde la no culpabilización. Tiene derecho a recibir cuidado y apoyo desde sus pares, a tener comprensión y compasión, y a contribuir a la experiencia de aprendizaje y a las oportunidades de mejora. Las acciones que debemos evitar con la segunda víctima son: obligar a la segunda víctima a continuar con la prestación de la asistencia inmediatamente después de que haya ocurrido un evento. Adoptar una actitud de culpabilización hacia ella. Contribuir como compañeros a la formación y transmisión de rumores. Aconsejar a la segunda víctima no hablar de lo ocurrido ni notificar el evento adverso. Evitar el contacto de la segunda víctima por miedo a tener que escuchar sus sentimientos y a verse en una situación incómoda. No facilitar apoyo desde la dirección de la institución. Ignorar las necesidades emocionales de la segunda víctima. Someter a la segunda víctima a interrogatorios o aislarla. Dentro de las actitudes y acciones recomendadas, resaltamos que a nivel institucional debe haber un fomento de la cultura de seguridad. Deben existir pautas sobre cómo actuar en relación al paciente y sus allegados, entendiendo que deben existir protocolos de comunicación de eventos adversos. También la institución debe garantizar la participación en la definición de medidas para implantar y para evitar que se vuelva a presentar un evento adverso del mismo tipo. Como compañeros debemos identificar a la segunda víctima, permitir que éste se exprese y comparta la experiencia sin juzgarlo y desde una actitud empática y evitar la culpabilización. Si llega a ocurrir un evento adverso en donde usted es segunda víctima, procure no ocultar los sentimientos y las emociones, darse permiso para hablar y expresarlas
seguir con su rutina diaria conservando los espacios de sueño y hábitos alimenticios y darse tiempo para recuperarse. El día de hoy se hará referencia a las acciones recomendadas con la segunda víctima como par. Se procurará identificar a la segunda víctima en donde se observarán trastornos del patrón del sueño, fatiga y conflicto en las decisiones. Asociado a trastornos del patrón del sueño tenemos que identificar quejas verbales de no sentirse bien descansado, quejas de somnolencia o fatiga reiterativas y disminución en la efectividad de sus funciones. Asociado a la fatiga, vamos a identificar un consumo excesivo de sustancias como cafeína, alcohol o tabaco. Una verbalización constante de una falta de energía que no desaparece con el descanso y apatía frente a las diferentes actividades. En el conflicto de decisiones, vamos a identificar signos de estrés, irritabilidad, cuestionamiento constante de su capacidad y una reflexión constante frente a sus reglas, valores y creencias mientras que intenta tomar una decisión o realizar su trabajo. Podemos identificar sufrimientos o sentimientos de culpa, baja autoestima y secuelas emocionales que ya abordaremos. Dentro del sufrimiento moral o sentimientos de culpa, existirá un miedo persistente a lo que pueda pasar en el futuro, a una pérdida de autonomía y a un aislamiento. La persona presenta altos niveles de ansiedad. Asociado a baja autoestima, vamos a ver una persona con incapacidad para afrontar sus sentimientos, además de presentar sentimientos de inutilidad, una conducta de inseguridad y etiquetas negativas sobre sí mismo y sobre su funcionamiento. En el aspecto emocional y de relevancia vamos a destacar la irritabilidad, la impulsividad, un lenguaje corporal agresivo y baja tolerancia a la frustración. Vamos a recomendar además escuchar y no juzgar. Permita que su colega comparta su experiencia y la expresión de sus sentimientos. Demuestre la aceptación con palabras y gestos de proximidad. Motive a la realización de actividades de autocuidado. Permita el silencio si este se da. Y promueva estrategias para afrontar la situación proporcionando información sobre el impacto emocional o sobre la ruta para obtener la asesoría por parte de psicología. Dentro de la atención por psicología segunda víctima, vamos a procurar permitir al profesional expresar sentimientos y pensamientos en torno al evento y seguir recomendaciones de autocuidado para integrar la experiencia de manera adaptativa y funcional a través de primeros auxilios psicológicos, una intervención que tiene como objetivo reducir la sintomatología de estrés agudo y recuperar su nivel previo de funcionamiento, técnicas de respiración y relajación, revaloración cognitiva del evento y potencial amortiguadores de culpa en el profesional. Adicional a ello, también se hace énfasis en hábitos de vida saludable, en la prevención de conductas de riesgo como el consumo de sustancias, aislamiento, retraimiento e evitación. Vamos a garantizar la confidencialidad y la autonomía y voluntad del profesional dentro del proceso. Para acceder a la atención por psicología, se han definido 3 maneras de contacto. Una es por la Oficina de Seguridad del Paciente, la otra es el contacto de manera personal y la otra es derivación por medio de jefe de área, supervisor o par. En todas ellas debemos observar e identificar cambios significativos en la conducta de la persona y realizar la remisión escribiendo un correo a pscología.clinica@clinicapalermo.com.co, comunicándose la extensión 16354 o acercándose al edificio Pachón, oficina 202 para más información. Los horarios de atención definidos son de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, los martes de 1:30 a 5:30 pm, los miércoles, jueves, viernes y sábados de 7 a 11 de la mañana.